continuar con nuestra revisión. Entonces, bueno, retomando la semana anterior, habíamos iniciado a revisar nuestra aorta, ¿no es cierto? Bueno, entonces para ponernos en contexto, habíamos dicho que nuestra aorta tenía tres porciones, una aorta ascendente, un arco aórtico y una aorta descendente, que de la porción ascendente se originaban las dos primeras arterias de la circulación corporal, que eran la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Del arco aórtico, pues por su porción cóncava y por su porción convexa, pues íbamos también a tener el origen de otras arterias, ¿sí? Que iban a ser de la porción convexa, pues se iba a originar lo que correspondía al tronco brachiocefálico y vamos a tener nuestra carótida común izquierda y nuestra arteria subclavia izquierda, ¿no es cierto? Y habíamos dicho entonces que de la arteria de la parte convexa, ¿sí? Se iban a originar lo que correspondía pues a las arterias bronquiales, ¿no es cierto? A las arterias bronquiales y también íbamos a tener arterias mediastínicas, arterias pericárdicas y arterias tímicas. Bueno, en ese orden de ideas y luego teníamos nuestra aorta descendente. Y habíamos dicho que la aorta descendente iba a tener dos porciones, una porción torácica y una porción abdominal, ¿no es cierto? Y la porción abdominal habíamos dicho que iba a tener unas ramas parietales y unas ramas viscerales, las dividíamos así pues para facilitar nuestro estudio. Que en la parte parietal encontrábamos unas impares que iban a estar representadas, aquí, aquí. Entonces íbamos a tener unas impares que iban a estar representadas por esta, que era la arteria sacra media, y vamos a tener las arterias pares frénicas inferiores y las arterias lumbares, que íbamos a tener el número de cuatro pares, ¿no es cierto? Y íbamos a tener entonces nuestras ramas viscerales en tres troncos impares, mírenlos, que de arriba hacia abajo teníamos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Habíamos revisado entonces que este tronco celíaco iba a tener eh, tres ramas principales que iban a ser esta, la arteria epigástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Y cada una de esas pues iba a dar unas ramas diferentes, ¿no es cierto? Hoy nos compete iniciar la revisión de nuestra arteria mesentérica superior. Ahí vamos a empezar. Entonces, nuestra arteria mesentérica superior, como lo estamos viendo aquí, esta de color verdecita que estamos observando acá, parte o se origina o nace de la superficie anterior de nuestra aorta abdominal por debajo del tronco celíaco. Está a la altura de la primera vértebra lumbar. Se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante a la izquierda de la vena mesentérica superior, pasa entre el páncreas y la porción horizontal del duodeno, luego entre las dos hojas del mesenterio. Entonces, acuérdense que el mesenterio era esa parte del peritoneo que se iba a encargar de fijar el intestino delgado, o sea, yeyuno e ilion, hacia la pared posterior del abdomen, ¿no es cierto? Y cuando llega, miren aquí, la arteria mesentérica superior irriga, ¿sí? Todos los distintos segmentos, pues, del intestino delgado, desde, vamos a mirar qué porción del duodeno y por qué el duodeno, todo lo que corresponde a yeyuno, a ilion, colon ascendente y hasta la porción transversa del colon. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas podemos concluir que la arteria mesentérica superior se va a encargar de irrigar desde la segunda porción del duodeno hasta la porción transversa del colon. Cuando decimos hasta, estamos haciendo referencia que agarra todos los segmentos del intestino que van a estar contenidos pues a ese nivel. ¿Listo? Bueno, entonces, esta arteria mesentérica superior nos va a dar unas ramas que se van a denominar así. Entonces tenemos la primera rama de arriba hacia abajo, tenemos la arteria pancreatoduodenal inferior. Entonces no se olviden de colocar esos apellidos. Esta es la pancreatoduodenal inferior. ¿Listo?
Esta arteria pancreatoduodenal inferior se origina, esta es una vista posterior, o sea, esta diapositiva que estamos viendo es como si tuviéramos al paciente de espaldas y estamos viendo la parte posterior, ¿sí? Del páncreas y del duodeno, ¿listo? Entonces, por eso aquí dice vista posterior. Bueno, entonces, esta arteria pancreatoduodenal, mire, es justamente lo que nosotros estamos observando acá. Pues, cambiémosle el color. Sí, eso que estamos observando acá es lo que corresponde a la arteria pancreatoduodenal inferior. Entonces, se origina de la superficie derecha de la arteria mesentérica superior, justo en la porción inicial de la arteria mesentérica. Se dirige hacia abajo a la derecha y va a emitir ramas para el páncreas y para el duodeno. Termina anastomosándose con la arteria pancreatoduodenal superior, que es rama de la arteria gastroduodenal, que a su vez es rama de la arteria hepática común, que a su vez es rama del tronco celíaco. ¿Listo? Entonces, esta arteria pancreatoduodenal inferior termina en el proceso unciforme del páncreas, que es lo que estamos observando acá, dividiéndose en dos ramas, ¿listo? En una rama posterior y en una rama anterior, que se va a encargar de irrigar pues la región correspondiente del páncreas a ese nivel. Esta es una vista anterior, entonces, aquí ya tenemos nuestra arteria, miren aquí. Les muestro. Entonces, miren, aquí tenemos nuestra arteria mesentérica superior, miren aquí. Y aquí, en el origen de la mesentérica superior, esto que les estoy pintando de color verdecito, es la arteria pancreatoduodenal inferior. Y esa arteria pancreatoduodenal inferior, entonces nos da dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, que es lo que ustedes están observando a este nivel. Esa ya es una vista anterior. Después de dar la rama pancreatoduodenal inferior, la arteria mesentérica superior se continúa hacia abajo, mírenla aquí, se continúa hacia abajo y nos termina dando estas arterias que son las arterias yeyunales e ileales, que son todo esto de color azul. ¿Listo? Esas arterias yeyunales, les decía a sus compañeros, anteriormente se les denominaba arterias intestinales. ¿Por qué se les cambió el nombre? Porque no irriga todo el intestino. ¿Sí? El intestino delgado empieza en duodeno, pero sabemos que el duodeno no está irrigado por las arterias yeyunales e ileales, solamente el yeyuno y el ilio. Entonces, por eso se le cambió el nombre y ya no se habla de arterias intestinales. Estas arterias yeyunales e ileales están en un número de más o menos entre 10 y 16 que se originan de la superficie izquierda de la mesentérica superior. Entonces aquí nosotros estamos observando, este es el borde izquierdo. Entonces, miren, entre 10 y 16, ¿sí? Se van a situar a todo lo largo del mesenterio y terminan irrigando el yeyuno y el ilio. Cada arteria intestinal, digámoslo así, cada arteria intestinal se termina dividiendo en dos ramos. Esos dos ramos se terminan anastomosando con los ramos de las otras que también se están dividiendo y van a conformar el arco del primer orden. Entonces, las primeras anastomosis que se dan de las ramas forman el primer arco. De esas anastomosis nacen otras ramas y van a formar el arco de segundo orden. Y de esas nacen unas terceras ramas y terminan formando el arco de tercer orden. Cada vez son mucho más delgadas. La particularidad es que son justo esas ramas que se originan del arco de tercer orden las que van a estar irrigando las paredes del intestino, del yeyuno y del ilio, que es lo que estamos observando acá. Entonces nacen estas arterias. Nacen estas arterias, ¿sí? Míralas aquí, nacen estas arterias y esas arterias se terminan ramificando, mire. Y esas arterias cuando se ramifican formarán el arco de primer orden, el arco de segundo orden, el arco de tercer orden.
Y es el arco de tercer orden el que va a terminar irrigando las paredes del yeyuno y del ilio. ¿Listo? Entonces, rama de la mesentérica superior. La primera que tenemos es la arteria pancreatodenal inferior. Ya sabemos dónde está. La segunda son las ramas yeyunales e ileales. La tercera rama es esta que tenemos acá, que es la arteria ileocólica. ¿Sí? La arteria ileocólica ya se origina de la pared derecha de la arteria mesentérica superior, está por detrás del peritoneo, miren, se está dirigiendo hacia abajo y a la derecha en dirección de la fosa ilíaca derecha y está en relación con la porción distal del ileo. Esta arteria ileocólica se va a dividir en dos ramas, en una rama superior y en una rama inferior. Entonces miren aquí. Aquí les dejo el cursor, la rama superior, y esta es la rama inferior. Para anastomosarse de la siguiente manera. Entonces miren, esta rama inferior, ¿sí? Se termina anastomosando, ¿sí? Se termina anastomosando con la porción terminal de las ramas ileales o yeyunales e ileales. Ya sabemos que la parte final del intestino delgado es el ilion. Entonces, mire, aquí observamos cómo se termina anastomosando con la porción terminal de las ramas ileales. Mientras que, miren, esta que es la rama superior se termina anastomosando con el ramo inferior de la arteria cólica derecha. eh, De las anastomosis que se forman, y estamos mirando, se originan ramos cada vez más delgados que forman o sea, ramas cortas de arterias intestinales que van a encargarse de la irrigación de quién? De la porción distal del íleon, del ciego y la porción inicial del colon ascendente. También se van a encargar de la irrigación del apéndice vermiforme, pero este apéndice vermiforme se va a terminar irrigando, ¿sí? Este aquí, al apéndice vermiforme, a través de una arteria propia, que es la arteria apendicular, ¿sí? Que llega hacia el apéndice por medio del meso. Entonces aquí podemos ver, entonces, miren nuestra arteria mesentérica superior. Entonces, aquí estará la pancreatoduodenal inferior. Miren aquí, todas a la izquierda, las yeyunales e ileales de primer orden. Aquí tenemos nuestra arteria ileocólica. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de esta, que es nuestra arteria cólica derecha. Más bonita acá. Miren, la arteria cólica derecha. Entonces, se origina de la superficie derecha de la mesentérica superior, justo por encima de la arteria ileocólica. Está a la derecha y por detrás del peritoneo y cerca del colon ascendente también se divide en sus dos ramas. La estamos viendo, miren, una rama inferior y en una rama superior. La rama inferior se anastomosa con la rama superior de la arteria ileocólica y la rama superior se anastomosa con las ramas derechas de la arteria cólica media para darle irrigación a nuestro colon ascendente. ¿Listo? Entonces, de la anastomosis se van a originar las ramas que van a irrigar el colon ascendente. Hacia arriba, entonces, tenemos, mire, la arteria cólica media, que se origina también de la parte derecha y superior de la arteria mesentérica superior. Va a estar ubicada entre las dos hojas del mesocolon, pero en este caso ya del transverso. Cuando está cerca del colon transverso, termina dando sus dos ramas, mire, una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha se terminará anastomosando con la rama superior de la cólica derecha para dar irrigación al colon ascendente, a la flexura cólica derecha y a la parte derecha del colon transverso. Mientras que sus ramas izquierdas se dirigen hacia la parte izquierda de la flexura cólica y termina anastomosándose con las ramas superiores de la arteria cólica izquierda que le pertenece a la arteria mesentérica inferior y forman lo que se conoce como el arco de Riolan, que es muy importante en cirugía intestinal. ¿Listo? Entonces, aquí, justo donde le tengo el cursor, que es la flexura cólica izquierda, se terminan anastomosándose la arteria cólica derecha con la arteria cólica izquierda. Eh, Perdón, la arteria mesentérica
superior con la arteria mesentérica inferior. ¿A través de qué? De la arteria cólica media de la mesentérica superior y con las ramas superiores de la arteria cólica izquierda de la mesentérica inferior. ¿Listo? Entonces no se olviden, ese arco de Riolan es muy importante eh, en cirugía. Bueno, en ese orden de ideas, entonces esa anastomosis es la primera que vamos a encontrar y la más importante de unión de la mesentérica superior con la mesentérica inferior. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas principales de nuestra arteria mesentérica superior. La pancreato duodenal inferior, la yeyunales gileales, la ileocólica, cólica derecha y cólica izquierda. Podemos concluir entonces que la mesentérica superior se encarga de la irrigación de la segunda porción del duodeno, yeyuno e ileón, apéndice vermiforme, ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso y por anastomosis, flexura cólica izquierda. ¿Listo? Pero por anastomosis. Después de la mesentérica superior, entonces tenemos nuestra arteria mesentérica inferior. Mire, esa parte un poco más abajo y también de la superficie anterior de nuestra aorta abdominal. Más o menos está a la altura del tercer cuerpo de la vértebra lumbar. Se dirige hacia abajo y a la izquierda está ubicada por detrás del peritoneo. Después de un trayecto corto, mírelo aquí, es cortico, va a emitir sus ramas terminales, ¿cierto? Que se van a encargar de irrigar desde la flexura cólica izquierda hasta la parte superior del recto por medio de sus ramas terminales que son. Entonces vamos a tener una arteria cólica izquierda, mírenla aquí, la arteria cólica izquierda, unas arterias sigmoideas y una arteria rectal superior. Entonces, arteria cólica izquierda, arterias sigmoideas y arteria rectal superior. Entonces, les comentaba a los compañeros que hay literatura que dice que de la arteria mesentérica superior parte un tronco común para las arterias sigmoideas, que es anterior y posterior. Entonces, un tronquito y se divide en una rama anterior y una rama posterior. Y hay otra literatura que dice que las arterias sigmoideas desde su nacimiento son anterior y posterior. Y hay otra literatura que es por variantes anatómicas que encontramos el tronco de las sigmoideas anteriores y la sigmoidea posterior. O sea, no hace mayor diferencia porque vamos a tener una sigmoidea anterior y una sigmoidea posterior que se originan o directamente de la mesentérica o a través de un tronco, pues para que ellas puedan tener su función y su irrigación posterior. ¿Listo? Bueno, entonces, de la arteria cólica izquierda, que decimos que ahí la estamos observando, se dirige de su origen hacia la izquierda por detrás del peritoneo y cuando está cerca del colon descendente se va a dividir en sus dos ramas. Miren, la arteria cólica, una rama superior y una rama inferior. La rama superior se anastomosará con las ramas izquierdas de la cólica media para formar el arco de Riolan y las ramas inferiores se terminarán anastomosando con las ramas superiores de las arterias sigmoideas para irrigar el colon descendente. ¿Listo? No son las arterias como tal las que se encargan de irrigar, sino las ramas que se originan de las anastomosis. De la arteria sigmoidea que dijimos que son dos, una anterior y una posterior, se dirigen abajo y a la izquierda, van a estar ubicadas entre las dos hojas del mesocolon sigmoideo y cerca del borde medial del colon sigmoideo se anastomosan entre sí y emiten unas ramas, mire. Se anastomosa, mire, la anterior con la posterior y van a emitir unas ramas sigmoideas, unas ramas sigmoideas superiores y unas inferiores. Las superiores, miren, son las que terminan anastomosándose con las inferiores de la cólica izquierda y las superiores se terminan anastomosando con la arteria rectal superior para darle irrigación a la región superior del recto. Y las superiores para darle la irrigación a la parte final del colon descendente y al colon sigmoideo.
La arteria rectal superior, que es lo que estamos observando acá, esta es la rama terminal como tal, considerada donde ya no hay más arteria mesentérica inferior. Miren aquí. Entonces aquí ya no tenemos más arteria mesentérica inferior, sino que ya se continúa como la arteria renal. Entonces esta sería la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea y la arteria rectal superior. No se olviden de esos apelliditos. Esa arteria rectal superior, entonces aquí tenemos, miren, la cólica izquierda, aquí tenemos la sigmoidea y mire, esta es la rectal superior. Esta arteria rectal superior es la rama terminal como tal reconocida de la arteria mesentérica superior. Se dirige, como lo vemos en la diapositiva, hacia abajo, pasa por delante de los vasos ilíacos comunes y va a estar ubicada entre las dos hojas de la porción inferior del mesocolon sigmoideo. Va a llegar hasta la porción superior del recto y se va a dividir en sus dos ramas para anastomosarse, como ya lo sabemos, con arteria sigmoidea y la arteria rectal media y rama y se van a originar unas ramas pequeñas que se van a encargar de la irrigación de la porción superior de nuestro recto. Y es así como queda irrigada la parte izquierda del colon por acción de esta que es nuestra arteria mesentérica inferior. ¿Listo? Aquí podemos observar entonces cómo de la aorta parten dos arterias, pues, bueno, tres, porque arriba estaría el tronco celíaco, nuestra mesentérica superior y nuestra mesentérica inferior. Miren cómo la mesentérica superior va para toda la parte derecha del colon y la mesentérica inferior para toda la parte izquierda del colon. Aquí podemos observar cómo del borde izquierdo de la mesentérica superior se originan todas las arterias yeyunales e ileales. Aquí tenemos la iliocólica, entonces miren aquí la arteria iliocólica, la arteria cólica derecha, la arteria cólica media. Aquí tenemos nuestra arteria cólica izquierda, nuestra arteria cólica, perdón, nuestras arterias sigmoideas y nuestra arteria rectal superior. Y esta la traje, esta gráfica, porque es muy representativa. Miren cómo son las anastomosis, las que dan unas ramitas terminales, y son esas ramas terminales que se originaron por anastomosis, las que terminan irrigando las paredes intestinales. ¿Listo? Bueno. Entonces, tres troncos anteriores viscerales y tres pares viscerales, ¿no es cierto? Dijimos que de arriba hacia abajo íbamos a tener la arteria suprarrenal media, la arteria renal y la arteria gonadal. Entonces, de arriba hacia abajo, miren aquí, tenemos la arteria suprarrenal media izquierda. Un minutico, por favor. Un minutico. Es una rama pues delgada, y la podemos observar, miren, es una ramita delgada que se origina de la parte lateral o de la pared lateral de la aorta abdominal. ¿Listo? Esta está por debajo del origen del tronco celíaco, o sea, entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Se va a dirigir horizontalmente y luego hacia arriba, como lo estamos mirando, para alcanzar la glándula suprarrenal. Entonces tenemos una arteria suprarrenal derecha y una suprarrenal izquierda. Cuando llegan hacia el borde medial de la glándula suprarrenal, se terminan astomosándose. Arriba con la arteria suprarrenal superior, que es rama de la arteria frénica inferior. Y abajo se terminan astomosándose con la arteria suprarrenal inferior, que a su vez es una rama colateral de la arteria renal. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Después de la arteria suprarrenal tenemos esta, perdón, miren aquí, entonces aquí tenemos nuestra arteria suprarrenal media, miren, la arteria suprarrenal derecha, y aquí tenemos la arteria suprarrenal izquierda, ¿sí? Aquí tenemos pues las arterias frénicas, y de las arterias frénicas estas, que son las arterias suprarrenales superiores, miren aquí, suprarrenales superiores, rama de la arteria frénica inferior. Aquí mire, las arterias suprarrenal media, que es así, se origina
directamente desde la aorta. ¿Listo? Y hacia abajo, miren aquí, tenemos esta que es la arteria renal. Bajemos aquí, miren, la arteria renal. Miren la de grande. ¿Listo? Entonces, nuestra arteria renal es una arteria de un calibre grueso, se origina en la pared lateral también de la aorta abdominal a nivel más o menos de la segunda vértebra lumbar. Ya sabemos que por efecto del hígado, pues la derecha va a estar un poco más abajo que la de la izquierda. Cumplen una función muy importante la arteria renal porque es la que se encarga de mantener el flujo sanguíneo del riñón que necesita para cumplir la función excretora. O sea, la función más importante del riñón es que es una función excretora a través de la orina, y obviamente la arteria renal cumple una función bastante importante. Cuando nosotros hablamos de riñón, hablábamos de esa irrigación que tenía pues el riñón y de ese glomérulo, de esos túbulos colectores, de esa nefrona, ¿no es cierto? Y cómo las arterias iban disminuyendo de calibre y cómo las venas iban aumentando de calibre a partir de una red capilar. Toda la partecita del riñón ya la habíamos visto, pero esta es la parte externa. Entonces, cuando las arterias nacen de la pared lateral de la aorta abdominal, las arterias se dirigen horizontalmente por detrás y por arriba de la vena renal. Cuando llega al hilio renal, tanto derecho como izquierdo, penetran el hilio. La arteria renal derecha es más larga que la izquierda y pasa por detrás, obviamente, de la vena cava inferior. En su recorrido, cada una de las arterias renales va a emitir esta, que es la arteria suprarrenal inferior. Mírenla aquí. La arteria suprarrenal inferior.
Perdónenme, estudiantes, que tengo una, una paciente, una tico de ayer que estaba embolatada algo, pero ya le resolví a mi compañero. Entonces, bueno, estábamos hablando de nuestra arteria renal. Entonces, miren, aquí, ¿sí? Da nuestra arteria suprarrenal inferior, habíamos dicho, ¿no? Entonces, en el recorrido, antes de penetrar al ilio, da una rama colateral que es la arteria suprarrenal inferior. Entonces ya dijimos que esas se van a estomosar con la arteria suprarrenal media, que se origina directamente de la aorta para irrigar pues, la glándula suprarrenal. También podemos encontrar que esta arteria renal va a dar unas ramas una ramita colateral que es la rama uretérica. Esa rama uretérica está destinada para la porción superior del uréter. ¿Listo? Y cuando ya penetra en el ilio, miren, cuando ya la arteria penetra, la arteria renal penetra en el ilio renal, miren aquí, se va a ramificar, que esto lo sabíamos por la anatomía del riñón, en sus dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Esas ramas anteriores y posteriores van a dar las ramas segmentarias, superiores, medias e inferiores. Esas ramas segmentarias van a dar las arterias interlobulares. Las interlobulares dan las arterias arqueadas. Las arterias arqueadas dan las arterias interlobulillares. Y las arterias interlobulillares dan unas ramas hacia la superficie externa que se conocen como arterias radiadas. Entonces hay unas radiadas internas y hay unas radiadas perforantes. Y las radiadas perforantes son las que se van a encargar de irrigar la cápsula del riñón. ¿Listo? Y es así como el riñoncito termina irrigado. Eh, Después de nuestra arteria renal, entonces hacia la parte inferior, vamos a encontrar la segunda rama par, que es las arterias gonadales. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos nosotros de arterias gonadales, estamos haciendo referencia a la arteria testicular en el hombre y a la arteria ovárica en la mujer. Hay literatura y les traje una gráfica que es esta, donde nos muestra, ¿sí? Que la arteria gonadal pueden tener un origen diferente. Entonces, mire, esta es la arteria testicular derecha, obviamente un poco más abajo que la arteria testicular izquierda. Sin embargo, hay otra literatura que aporta que las dos tienen el origen hacia la misma altura, pero sí va a encontrar usted atlas donde va a encontrar la una hacia arriba y la otra hacia abajo, entonces por eso sí lo traje para que no se vaya a preocupar pues por ese detallito. Entonces, la arteria gonadal, pues son dos, una derecha y una izquierda, parten de la superficie lateroanterior de la aorta abdominal. ¿Listo? Está por debajo pues de la arteria renal. Entonces, en ese orden tenemos arteria suprarrenal media, arteria renal y arteria gonadal. ¿Listo? Estas se van a dirigir hacia abajo, lateralmente, entre el peritoneo, el músculo psoas mayor y el músculo psoas menor. ¿Listo? Cruza por delante del uréter en dirección oblicua y cuando llega al estrecho superior de la pelvis, cuando ya llega al estrecho superior de la pelvis, esa arteria gonadal va a tener un comportamiento diferente para el hombre y para la mujer. En el caso del hombre, que ya forma sería la arteria testicular, mírenla aquí, entonces, cuando llega al estrecho superior de la pelvis, esa arteria testicular se va a dirigir hacia adelante, atraviesa, ojo, el canal inguinal y forma parte del cordón espermático. Va a descender hasta el testículo, el epidídimo y lo va a terminar irrigando. En el caso de la mujer, miren, este es el útero, el ovario, las trompas uterinas. Esta es la arteria ovárica, miren aquí. Eh, Desciende por delante del uréter, en el espesor del ligamento suspensorio del ovario. Llega hasta el hilio ovárico y emite las ramas tubáricas y las ramas ováricas.
para irrigar la tuba o trompa uterina y para irrigar el ovario respectivamente, pues dependiendo de la rama que tenga. Las ramas ováricas se van a anastomosar con las ramas ováricas que van a ser ramas de la arteria uterina. Y la arteria uterina a su vez es rama de la arteria ilíaca interna. Es importante tener en cuenta que la vena, perdón, la arteria gonadal va a cruzar al uréter y como cruza el uréter en su trayecto, pues va a dar unas ramitas que van a encargarse de la irrigación de la porción media del uréter, tanto pues en el hombre como en la mujer, en su recorrido, que era lo que pues podíamos ver aquí, miren, entonces el uréter hacia su porción media, entonces está en relación, ¿sí? Y cruza, mire cómo lo cruza el uréter y ahí le da unas ramitas para poderlo irrigar, ¿listo? Y esas son nuestras arterias gonadales. Aquí miramos nuestra arteria ovárica, entonces miren las ramas ováricas y las ramas tubáricas, mire, toda esto es la rama ovárica. Miren, esta es la arteria uterina. Esta arteria uterina se va a originar del tronco anterior de la ilíaca interna, que vamos a ver ahorita. Y esta rama uterina, mire, también da ramas uterinas y da ramas ováricas, y también da ramas tubáricas. Y miren cómo se anastomosan entre sí para la irrigación adecuada del órgano. ¿Listo? Y eso era lo que teníamos pendiente terminar pues de nuestra aorta abdominal. Entonces, dijimos que cuando la aorta abdominal, ¿no es cierto?, llegaba a nivel de la cuarta vértebra lumbar, dejaba de llamarse aorta abdominal y se continuaba con el nombre de arterias ilíacas comunes, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esas arterias ilíacas comunes son la continuación de nuestra aorta abdominal. Entonces, nuestras arterias ilíacas comunes representan la bifurcación, mírenlas ahí, de la aorta abdominal. Estas se dirigen lateralmente hacia adelante y hacia abajo a lo largo del borde medial del músculo psoas mayor, justo por detrás del peritoneo. Cuando llega a nivel de la articulación sacroiliaca, termina dividiéndose en sus dos ramas terminales, una arteria ilíaca interna, mírela acá, y una arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca común, tanto derecha como izquierda, tienen una longitud de más o menos 4 centímetros, siendo un poquito más larga la derecha que la izquierda, porque la aorta está ubicada hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Y un diámetro de más o menos 1 centímetro. Cuando llega a la articulación, entonces sacroiliaca, miren a este nivel, se bifurca en sus ramas terminales, una arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa. Entonces, la arteria ilíaca interna, mírenla aquí, ¿sí? Es la rama terminal de la arteria ilíaca común, aquí. Se dirige hacia abajo, hacia atrás y va a estar entre la pared lateral de la pelvis y el peritoneo. Se va a acompañar de la vena ilíaca interna y del uréter. Cuando llega a nivel de acá, del borde superior del agujero isquiático mayor, termina dividiéndose en dos troncos, ¿sí? Entonces va a dar un tronco anterior y va a dar un tronco posterior. ¿Listo? Entonces, de ese tronco posterior se van a originar 3 de las 5 ramas parietales que van a estar para la superficie interna de la pelvis y para la superficie externa de la pelvis. ¿Listo? Y el tronco anterior va a dar origen a 2 de las ramas parietales y a las 5 ramas viscerales que son o se originan a partir de nuestra arteria ilíaca interna. Entonces, ¿por qué dividimos entre ramas parietales y viscerales? Para que el estudio pues se nos facilite un poquito más. Entonces, esta arteria ilíaca interna, miren, tronco anterior y tronco posterior, justo a nivel del borde superior del agujero isquiático mayor. Usted por anatomía pues ya sabe cuál es, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las ramas parietales?
¿quién se va a encargar de irrigar la pared de esta estructura? Vamos a tener la arteria iliolumbar, vamos a tener la arteria sacralateral, vamos a tener la arteria obturadora, la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. ¿Qué podemos decir de esas 5 ramas parietales? Que la iliolumbar, la sacralateral y la glútea superior son las 3 ramas que se originan del tronco posterior. Y la arteria obturadora, o también conocida como obturatriz, junto con la arteria glútea inferior, se van a originar del tronco anterior. ¿Listo? Y ramas viscerales, vamos a tener 5 ramas viscerales. De arriba hacia abajo se nombran como arteria umbilical, arteria uterina, arteria vesical inferior, arteria rectal media y arteria pudenda interna. Entonces, esas son las 5 ramas viscerales que se van a originar del tronco anterior. ¿Listo? Entonces, ese es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar. Entonces, aquí, mire, tenemos nuestra arteria ilíaca común, nuestra arteria ilíaca externa, nuestra arteria ilíaca interna, el tronco posterior y el tronco anterior. ¿Listo? Entonces, del tronco posterior vamos a tener 3. Mire, la iliolumbar, la sacralateral y la glútea superior. 3 parietales. Y hacia adelante vamos del tronco anterior, vamos a tener la arteria obturadora y esta que es la arteria glútea inferior. Entonces, la arteria glútea inferior y la arteria obturadora. Entonces, mire, tronco anterior, tronco posterior. Entonces, aquí tenemos iliolumbar, sacralateral y esta de mayor calibre, que es la glútea superior. Obturadora y la más pequeñita, aquí la glútea inferior. ¿Listo? Entonces, estas son las arterias de la pared o de la parte pues parietal, digámoslo así, de nuestra ilíaca interna. Hablemos entonces de esta que es nuestra arteria iliolumbar. Mírenla aquí, arteria iliolumbar. Aquí, nuestra arteria iliolumbar. Aquí, aquí. Aquí, miren, la arteria iliolumbar. Tronco posterior, tronco anterior, miren la iliolumbar. Entonces, ¿qué sabemos de la arteria iliolumbar? Se origina del tronco posterior, se dirige hacia arriba atrás, está en relación por detrás con el músculo psoas mayor, va a emitir 2 ramas, una rama ilíaca y una rama lumbar. La rama ilíaca pasa por detrás del músculo psoas mayor y cuando llega a la fosa ilíaca se va a encargar de irrigar el hueso ilion, el músculo ilíaco, y termina anastomosándose con el ramo ilíaco de la arteria circunfleja ilíaca profunda. A su vez, esta arteria circunfleja ilíaca profunda rama de la arteria ilíaca externa. El ramo lumbar se dirige hacia arriba, por delante de los cuerpos de las vértebras lumbares, va a emitir unas ramas para el músculo psoas mayor, para el cuadrado lumbar, y una rama espinal que penetra por los agujeros intervertebrales hacia el canal vertebral y va a terminar irrigando las meninges y la médula espinal en el nivel correspondiente. Aquí tenemos la arteria sacra lateral, mírenla ahí. La arteria sacra lateral también se origina del tronco posterior. Son 2 arterias sacras de cada lado, se van a extender por la superficie anterior o ventral de nuestro hueso sacro, irriga el músculo piriforme, coxígeo y elevador del ano, da unas ramas para la articulación sacroiliaca y para el plexo sacro,
y termina anastomosándose con la arteria sacra media, que es rama directa pues de nuestra aorta abdominal, y emite además ramas espinales que penetran también por los agujeros sacros anteriores y termina irrigando la cola de caballo y las meninges que pueden llegar a este nivel. La arteria obturadora, miren acá, o en esta vista de acá, es esta, miren, la arteria obturadora, ¿sí? El caminito aquí, miren. Esa arteria obturadora, dijimos que siendo parietal se originaba del tronco anterior, se dirige hacia abajo, hacia adelante, a la línea arqueada por debajo del nervio obturador, entre la pared lateral de la pelvis menor y el peritoneo. Atraviesa, junto con el nervio obturador, el canal obturador. Después, mírenla aquí, atraviesa. Después de que atraviesa el canal obturador, da dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Cuando está recorriendo la cavidad pelviana, va a emitir una rama que es la rama púbica. Esa rama púbica se dirige hacia adelante en relación con la parte o con la pared posterior del cuerpo del pubis, se anastomosa con la del lado opuesto para encargarse de su irrigación. La rama anterior de la obturadora desciende, se ramifican los músculos obturador externo en la porción superior de los aductores y la rama posterior se va a dirigir atrás, abajo, por la superficie externa de la membrana obturadora. En su recorrido, pues también va a emitir unas ramas para el músculo obturador externo, para el músculo obturador interno, para el isquion y para el ramo acetabular. Esta arteria entonces penetra o pasa a través de la incisura acetabular, entra en la cavidad articular de la articulación coxal y por el espesor del ligamento, ¿sí? De la cabeza del fémur va a llegar hasta la cabeza del fémur. Y ahí da unas ramitas pues para permitir la irrigación a este nivel. Del tronco posterior, entonces tenemos, mire, una parietal esta, que es la arteria glútea. Es esta, mire, perdón, esta gruesa, porque es la más gruesa, es el tronco más grande. La arteria glútea superior. Mírenla aquí. Esta es la arteria glútea superior. Miren aquí. La arteria glútea superior es el ramo de mayor calibre de la arteria ilíaca interna. Es la continuación del tronco posterior. Se dirige atrás, abajo, atraviesa el agujero suprapiriforme y sale a la región glútea. Cuando sale a la región glútea se divide en dos ramas, en una rama superficial y en una rama profunda. La rama superficial va a estar entre el músculo glúteo máximo y el glúteo medio. Y la rama profunda va a estar entre el músculo glúteo medio y el músculo glúteo mínimo. Y se van a encargar de la irrigación pues, de los músculos correspondientes. Van a dar ramas también la arteria glútea superior para el músculo tensor de la fascia lata, para la articulación coxal. Y a este nivel termina anastomosándose con la arteria glútea inferior y con la arteria circunfleja femoral lateral, que es rama de la arteria femoral. La otra rama, entonces, que tenemos es esta, que es la arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior también se llama rama isquiática de pronto, ¿no? Y la glútea superior, arteria glútea. Bueno, esa arteria glútea inferior, esa dijimos que también se originaba del tronco anterior. Miren, como la gráfica lo muestra, se dirige hacia abajo, pasa por la superficie anterior del plexo, lo estamos viendo sacro, atraviesa el agujero infrapiriforme, el uno es el de arriba y el otro es el de abajo, el infrapiriforme, y sale hacia la región glútea. Aquí va a emitir una rama que se denomina la rama o arteria del nervio ciático mayor o arteria concomitante del nervio isquiático, así se llama. ¿Listo? Entonces, cuando la arteria glútea inferior sale hacia la región glútea, va a dar una rama que se llama arteria concomitante del nervio isquiático o arteria del nervio ciático mayor. Esta arteria va a acompañar a este nervio en todo su recorrido
y en su recorrido emite ramas para el músculo glúteo máximo, para los músculos que se insertan en la espina y en la tuberosidad isquiática, da ramas para la articulación coxal, da ramas para la piel de la región glútea. ¿Listo? Y termina anastomosándose a través de sus ramas con la arteria circunfleja femoral media, con la arteria obturadora y con la arteria glútea superior. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas de la pared o ramas parietales de la ilíaca interna. Ahora vamos a hablar de las ramas viscerales. ¿Listo? Entonces, miren aquí, de las ramas viscerales que tenemos. Tenemos esta que es la arteria umbilical. Entonces tenemos, miren, de arriba hacia abajo teníamos la arteria obturadora, que era parietal. Aquí tenemos la arteria visceral, de umbilical, perdóneme, que es visceral, arteria umbilical. De la arteria umbilical tenemos la arteria uterina. De la arteria uterina tenemos esta, que es la arteria vesical inferior. De la arteria vesical inferior tenemos la arteria rectal media, miren aquí, y tenemos la arteria pudenda interna. Entonces, digamos que ese tronco anterior de arriba hacia abajo siempre lo vamos a encontrar así, mire. Arteria obturadora, que es parietal, de las viscerales. Arteria umbilical, arteria uterina, arteria vesical inferior, uterina, vesical inferior, arteria rectal media y arteria pudenda interna. Entonces siempre de arriba hacia abajo, para que no se vaya a confundir. Entonces vamos a hablar de la arteria umbilical. Mírenla aquí, es su origen de la arteria umbilical. Entonces, esa arteria umbilical es importante recordar que es o cumple un papel muy importante en nuestra etapa fetal, ¿no es cierto? Es la rama de mayor calibre de la arteria ilíaca interna en el periodo prenatal, ojo, en el periodo prenatal. Entonces, se origina del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, se va a dirigir hacia adelante, entre la vejiga urinaria y la pared lateral de la pelvis. Va a estar recubierta por peritoneo. Ese peritoneo en este nivel va a formar un pliegue. Luego que pasa el pliegue, se dirige hacia arriba y medialmente entra en el ombligo por la superficie posterior pues, de la pared abdominal y cuando llega al ombligo se junta con las arterias homónimas del lado opuesto y sale por el cordón umbilical. Llega hasta la placenta y permite así la oxigenación, ¿no es cierto? Bueno, se va a la placenta, ahí se ramifica y se realiza la hematosis, cambio de CO2 por oxígeno para que el feto se pueda oxigenar. Cuando ya nacemos, ¿sí? ¿Qué hace? El médico que atiende el parto, nace el producto llora, despega sus alvéolos pulmonares, pinza el cordón umbilical. Es bien importante que cuando usted llegue a ginecología, haga un paréntesis, aprenda los tiempos de pinzamiento. Hay pinzamientos inmediatos, mediatos y tardíos. Entonces, es bien importante que usted aprenda cuándo pinzar ese cordón umbilical y por qué se debe pinzar ese cordón umbilical en determinado momento del tiempo, que de eso puede depender la vida de su recién nacido. Y si no hay nada que contraindique, usted puede esperar hasta 3 minutos. Mientras usted mire que el cordón umbilical pulsa, eso le está aportando sangre oxigenada al bebé producto de la placenta, ¿sí? No tiene ninguna urgencia de pinzarlo siempre y cuando usted haya analizado y no tenga indicación de pinzamiento precoz o inmediato. Entonces, si es un bebé, además que esos bebés que tienen pinzamientos inmediatos no deben nacer en los centros de salud, que es donde nosotros inicialmente trabajamos, sino en un tercer nivel, entonces, ese usted puede esperar. Entonces, no se adaptó bien el neonato, no le pince el cordón, déjelo, que por ese cordón le está llegando sangre oxigenada. Más o menos estamos hablando de 3 a 5 minutos. Una vez usted se da cuenta que el cordón empieza a disminuir las pulsaciones, pinza el cordón. Y ya el pulmón tiene que cumplir la función exclusiva
de la respiración. ¿Listo? Entonces, eso es importante que cuando llegue a ginecología se lo van a enseñar y cuando llegue a pediatría y le hablen del minuto de oro, se lo van a volver a, a- a explicar para que nos quede muy claro y disminuyamos pues el riesgo de hipoxias cerebrales en los bebés recién nacidos. Bueno, una vez nace el producto, usted considera el tiempo de pinzamiento del cordón, pinza el cordón umbilical. Con esta arteria umbilical ocurre una situación bien importante, ¿sí? Esta arteria umbilical puede tener, va a tener dos porciones, digámoslo así. Uno, un trayecto inicial, que es el trayecto que continúa funcionando, y el trayecto distal que se oblitera, que es obliterarse, se cierra, ¿sí? Deja de funcionar. Ese, esa parte de la arteria umbilical que se oblitera forma con el peritoneo que lo recubre lo que se conoce en el adulto como el pliegue umbilical medial. ¿Listo? Uno a cada lado, un medial derecho y un medial izquierdo. ¿Medial a quién? Al ligamento umbilical medio, que es remanente de quién? Del uraco, que ya sabe usted qué es el uraco. Entonces, es el ligamento umbilical medio. De la porción que no se oblitera, o sea, de esta, miren aquí, de esta porción que no se oblitera de la arteria umbilical, que es donde nace a nivel del tronco anterior de la ilíaca interna, se va a originar lo que se conoce, miren aquí, como arterias vesicales superiores, miren, más o menos entre 2 y 4. Entonces, de la porción no obliterada parten las arterias vesicales superiores, que son entre 2 y 4 arterias. Estas se van a ramificar en la parte superior de la vejiga urinaria y la arteria ilíaca interna, ¿sí? Se va a terminar anastomosando con las arterias vesicales inferiores, ¿no es cierto? Esas arterias vesicales inferiores son ramas directas de nuestra arteria ilíaca interna, entonces se terminan ramificando. Esta arteria umbilical se va a dirigir hacia adelante hasta el conducto deferente. Este conducto deferente entra en la composición del funículo espermático, cordón espermático, atraviesa el canal inguinal, llega hasta el testículo y el epidídimo y termina anastomosándose con la arteria testicular. La arteria vesical inferior se dirige en sentido contrario y también acompaña el conducto deferente y llega hasta las vesículas seminales y se va a encargar de la irrigación de estas. De la arteria deferente parten además ramas uretéricas para la porción distal del uréter. ¿Listo? Bueno, esa es nuestra arteria umbilical. Mírenla aquí. Por debajito de la arteria umbilical van a ser esta, que es la arteria uterina. Mírenla aquí. Esa arteria uterina, pues es propia de la mujer, corresponde a quién? A la arteria deferencial del hombre. Se origina del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, va hacia adelante y medialmente por la base del ligamento ancho del útero, llega a la superficie lateral del cuello uterino. En el trayecto, esta arteria uterina cruza por delante del uréter. Es un detalle anatómico importante que no podemos olvidar. Cuando llega al cuello del útero, la arteria uterina emite una rama, que es la arteria vaginal, que se va a encargar de la irrigación de las paredes de la vagina, ¿sí? Eh, Continúa por el borde lateral del útero, ¿sí? Sigue un trayecto entre las dos hojas del ligamento ancho y emite ramas para las paredes del útero, para la pared anterior y para la pared posterior. También va a dar unas ramas tubáricas y unas ramas ováricas que, como les mostré en las diapositivas anteriores, terminan anastomosándose entre sí para generar una irrigación adecuada. Entonces, tronco anterior, obturadora, arteria obturadora, obturatriz, que es para la pared. Aquí tenemos la arteria umbilical. Aquí tenemos la arteria uterina y ahora vamos a hablar de esta, que es la arteria vesical inferior.
La arteria vesical inferior. Mírenla, es esta de aquí. La arteria vesical inferior se origina del tronco anterior, se dirige hacia abajo, irriga la parte inferior de la vejiga urinaria y emite ramas que también en el hombre para la vesícula seminal, la próstata y emite ramas en la mujer para la vagina. Después de la arteria vesical inferior tenemos esta que es la arteria rectal media. La arteria rectal media es una rama delgada, también se origina del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, es una rama visceral que se dirige hacia abajo y medialmente, termina por los lados de la porción media del recto, donde se ramifica y termina anastomosándose con la arteria rectal superior, que es rama de la arteria mesentérica inferior, y con las arterias rectales inferiores, que son ramas directas de la arteria pudenda interna. En el hombre, esta arteria rectal media emite unas ramas para la próstata y las vesículas seminal, y en la mujer para la pared posterior de la vagina. Y vamos a tener aquí esta, que es la arteria pudenda interna. Mírenla aquí. La arteria pudenda interna. Esa arteria pudenda interna, aquí, entonces no se olviden de los tronquitos, miren aquí, la arteria pudenda interna, que nos facilita el estudio. Entonces no se olviden, el tronco posterior y el tronco anterior. Y del tronco anterior va obturadora interna, umbilical, uterina, vesical inferior, rectal media, pudenda interna y glútea inferior. Y del tronco posterior va iliolumbar, ¿sí? Iliolumbar, arterias sacras laterales y la arteria glútea superior. Entonces, siempre agárrenlo así para que no se confunda. Entonces, miren aquí la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna, que parte del tronco anterior de la ilíaca interna, se va a dirigir hacia abajo y lateralmente. Sale de la pelvis por el agujero infrapiriforme. Contornea la espina isquiática. Se dirige hacia adelante y medialmente penetra el agujero isquiático menor y pasa a la fosa isquiorectal. Desciende acompañada por el nervio pudendo por la pared lateral de la fosa pélvica. Más abajo se dirige hacia adelante y pasa entre el músculo transverso profundo del periné y la fascia inferior del diafragma urogenital, por la superficie interna de la rama del isquion e inferior del pubis y por debajo y detrás de la sínfisis púbica. Se divide en sus ramas terminales. ¿Listo? Entonces, mire, esta es la arteria pude, bueno, pero es la externa. Aquí. Mire. Esta es la arteria pudenda interna. Entonces, miren cómo la arteria pudenda interna hace su recorrido. Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales de la pudenda interna? Son, miren aquí, la arteria profunda del pene y la arteria dorsal del pene. ¿Listo? En el hombre. Y la arteria profunda del clítoris y dorsal del clítoris en la mujer. Pero en su recorrido, ¿sí? Esta arteria, que es la pudenda interna, mírenla aquí, en su recorrido, esta arteria pudenda interna va a emitir unas ramas que son la arteria rectal inferior, la arteria perineal y la arteria vulvar del pene o arteria del bulbo del pene. ¿Listo? Entonces miren aquí. Entonces, la arteria pudenda interna. ¿Cuáles son las ramas terminales de la arteria pudenda interna? La arteria profunda del pene y dorsal del pene en el hombre. Y en la mujer, la arteria profunda del clítoris y dorsal del clítoris. ¿Y cuáles son las ramas en su recorrido? Miren esta. La arteria rectal inferior, la arteria perineal,
y la arteria del bulbo del pene. ¿Listo? Entonces, la arteria profunda del pene, que es esta que estamos observando acá, o también conocida como arteria cavernosa, penetra el cuerpo cavernoso por la superficie medial de su extremo posterior, se extiende a todo lo largo del cuerpo cavernoso, se anastomosa con la arteria homónima, perfora con sus ramas el septum del pene en todo lo largo. En la mujer recibe el nombre de la arteria profunda del clítoris y hace más o menos el mismo recorrido, pero en el clítoris de la mujer. La arteria dorsal del pene, mírenla aquí, ¿sí? Esa arteria dorsal del pene eh, perfora el ligamento suspensorio del pene, se desliza por la superficie anterior del cuerpo cavernoso correspondiente hasta el glande del pene. Aquí se anastomosa con la del lado opuesto, emite ramas para el glande y el prepucio. En su trayecto, la arteria dorsal del pene da ramas para los cuerpos cavernosos y ramas que contornean el cuerpo, la porción inferior del cuerpo cavernoso, poniéndose en relación con el cuerpo esponjoso donde va a irrigar la uretra. Se anastomosa con la arteria del bulbo del pene. En la mujer ya dijimos que se llamaba arteria dorsal del clítoris y se iba a ramificar en la mucosa y en el prepucio, pues del clítoris como tal. Bueno, la arteria rectal inferior, véala aquí, esta se origina de la arteria pues pudenda interna a nivel de la tuberosidad isquiática, se dirige y termina en la porción inferior del recto, se ramifica en las paredes de la parte inferior del recto y se anastomosa con la arteria rectal media. Ya dijimos que esa arteria rectal media era rama de la arteria ilíaca interna. Esta arteria rectal inferior da ramas para el músculo esfínter y elevador del ano. También da ramas para la piel y el tejido adiposo de la región del ano. La arteria perineal, mírela aquí, esa arteria perineal eh, se origina por detrás del músculo transverso superficial del periné, se dirige hacia adelante, contorneando por detrás y debajo al músculo transverso superficial del periné y termina ramificándose en las ramas escrotales posteriores para la parte posterior del escroto en el hombre y las ramas labiales posteriores para la parte posterior de los labios mayores de la mujer. En ambos casos, tanto en el hombre como en la mujer, se anastomosan con la rama pudenda externa, que es rama de la arteria femoral. En su recorrido, la arteria perineal da ramas para los músculos superficiales del diafragma urogenital. Y finalmente, pues esta, que es la arteria del bulbo del pene, véanla aquí, estica, parte de la arteria pudenda pues interna en su recorrido entre el músculo transverso profundo del periné y la fascia inferior del diafragma urogenital. Se dirige medialmente perforando al diafragma y en la parte externa del bulbo del pene, usted ya sabe cuál es, emite unas ramas vulvares y la arteria uretral. Las ramas vulvares se ramifican en el espesor del cuerpo esponjoso del pene y la arteria uretral se dirige hacia adelante por la porción esponjosa de la uretra y se ramifica en sus paredes. En las paredes, pues, de la uretra esponjosa. ¿Listo? Termina ramificándose en la base del glande y se anastomosa con las ramas de la arteria dorsal del pene. Entonces, la del bulbo van a dar hacia adelante y termina, anastomosándose con las ramas de la arteria dorsal del pene. En la mujer, pues esta arteria del bulbo del pene se llama arteria del bulbo vestibular. Se ramifica en el bulbo vestibular y mm, termina pues dando también ramas para la uretra a este nivel. ¿Listo? Y esa es nuestra arteria ilíaca interna con sus dos troncos, anterior y posterior, con sus ramas parietales y sus ramas viscerales. Ahora bien, dijimos que esta arteria ilíaca común
a nivel de la articulación sacroiliaca se dividía en una ilíaca interna y en esta que es la arteria ilíaca externa. Mírela aquí. Nuestra arteria ilíaca externa entonces es una de las ramas terminales de la arteria ilíaca común. Observamos ahí cómo se dirige hacia abajo, lateralmente y hacia adelante. Va lateralmente a la vena ilíaca externa. Está cubierta por peritoneo y cuando pasa por debajo del ligamento inguinal, deja de llamarse arteria ilíaca externa y se continúa con el nombre de arteria femoral, que es lo que estamos observando acá y es nuestra clase pues de la próxima semana, nuestra arteria femoral. Entonces, por encima del ligamento, ojo, este es ligamento inguinal, se llama arteria ilíaca externa. Nuestra arteria ilíaca externa va a dar dos ramas colaterales. Entonces, ¿qué son? La arteria epigástrica inferior y la arteria circunfleja ilíaca profunda. Entonces, aquí tenemos la arteria epigástrica inferior y la arteria circunfleja ilíaca profunda. Hablemos entonces de esta, que es la arteria epigástrica inferior, que es la que estamos observando acá. Esta es nuestra arteria circunfleja profunda y esta es nuestra arteria epigástrica inferior. Miren aquí este recorridito de nuestra arteria epigástrica inferior. Entonces, ¿qué decimos de ella? Que se dirige hacia arriba, medialmente, entre la superficie posterior de la pared anterior del abdomen y el peritoneo. Va a pasar por detrás de la pared posterior del canal inguinal en su origen. Luego pasa medialmente al anillo inguinal profundo, penetra en la vaina del músculo recto del abdomen y se desliza entre la pared posterior del abdomen y el músculo recto y llega hasta el ombligo, donde se ramifica y se anastomosa con la arteria epigástrica superior, que a su vez es rama de la arteria torácica interna, que a su vez es rama de la arteria subclavia. En su trayecto, la arteria epigástrica inferior emite ramas para los músculos rectos del abdomen, ancho del abdomen, y unas ramas que se anastomosan con las arterias intercostales posteriores, con las arterias subcostal y con las arterias lumbares. Emite además la rama púbica y la arteria cremastérica. La rama púbica es delgada, se inicia en el mismo lugar de partida de la arteria epigástrica inferior y se dirige a la superficie posterior de la sínfisis púbica y se anastomosa con la del lado opuesto para irrigar la parte inferior del músculo recto del abdomen y piramidal del abdomen. Y la arteria cremastérica es más delgada, pasa a través del anillo inguinal profundo, entra en la composición del cordón espermático o funículo espermático. Llega hasta el escroto, se anastomosa con la arteria testicular y deferencial, irriga el músculo cremaster, la túnica cremaster, y en la mujer recibe el nombre de la arteria del ligamento redondo del útero y acompaña al ligamento redondo del útero y termina ramificándose pues en los labios mayores de la vagina. Esta arteria circunfleja ilíaca profunda se origina de la superficie lateral, como lo estamos observando ahí, de la arteria ilíaca externa, se dirige lateralmente hacia arriba, paralela al ligamento inguinal, entre los límites de la fascia transversales. ¿Listo? Va a estar cubierta por peritoneo. Llega hasta la espina ilíaca anterosuperior. De aquí se dirige atrás hacia arriba a lo largo de la cresta ilíaca anterosuperior. Luego se dirige hacia atrás, mire, aquí la estamos viendo. Se dirige hacia atrás a lo largo de la cresta ilíaca, que es esto que estamos observando aquí, y termina anastomosándose, ¿sí? Con el ramo ilíaco de la arteria iliolumbar. Entonces, mire, la arteria ilíaca interna, pues aquí daría nuestro ramo ilíaco de esta que podría corresponder a nuestra arteria iliolumbar, que estaría pues a este nivel.
y terminan irrigando pues la fosa ilíaca derecha, nuestro ilion. Y esa es nuestra arteria ilíaca externa. Entonces ya sabemos la arteria ilíaca común no da colaterales, da dos ramas terminales, la ilíaca externa y la ilíaca interna. La ilíaca interna da dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco posterior es parietal, el tronco anterior es visceral con dos parietales más. Y la arteria ilíaca externa da dos ramas colaterales, la epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda. ¿Cuál es la rama terminal de la ilíaca externa? La arteria femoral. Una vez atraviesa, ¿qué? El ligamento inguinal. Entonces, hay que tener mucho cuidado entre lo que es conducto inguinal y ligamento inguinal. ¿Listo? Entonces, atraviesa el ligamento inguinal, deja de llamarse arteria ilíaca externa y toma el nombre de la continuación, que es nuestra arteria femoral. Y ya se va a encargar pues de la irrigación de nuestro miembro inferior. Esa pues es la temática de nuestra próxima clase. Entonces con eso terminamos la revisión de lo que teníamos para hoy, que correspondía a nuestra aorta abdominal y nuestra ilíaca común con su ilíaca interna y su ilíaca externa. Entonces, por favor, revisen lo que acabamos de ver y en la tarde que nos encontramos para el componente práctico, si tienen alguna duda, por favor me la dicen y la tratamos de resolver en brevedad para que no vaya a quedar usted con dudas adicionales que le dificulten pues su estudio y su aprendizaje. ¿Listo, chicos? Entonces,